amados hermanos, gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este día en el cual el Señor nos concede su bondad y misericordia. Esperamos en el Señor, amado pueblo, que hayamos aprovechado pues la noche del día de ayer y poder buscar de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amada iglesia. En esta hora recordemos que venimos con un tema desde el día de ayer, viernes, y vamos a continuar este día, sábado, con el tema. Recordemos que el tema es recargándonos en Dios. Recargándonos en Dios. Ese es nuestro tema y vamos a continuarlo este día sábado con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer la porción bíblica con que estamos entrando en este tema el día de ayer, y es Salmo 84 del versículo 5 al versículo 7. Salmo 84 del versículo 5 al versículo 7. Ahí vamos a estar leyendo, amada iglesia, esperando en Cristo que usted tenga ya su Biblia abierta. Así que saludamos a todo el pueblo del Señor, a toda la amada iglesia, desde los niños, jóvenes, jovencitas, como también mis hermanas, mis hermanos también. Dios les bendiga. Amigos que puedan estar con nosotros en los hogares de ustedes, hermanos en Cristo de otras congregaciones que puedan estar ahí en cada hogar. Dios le bendiga, querido pueblo del Señor, en esta hora. Y vamos a la lectura de la palabra, Salmo 84, del versículo 5 al 7. Y dice así su palabra, como escrita está: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Versículo 7 y último. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Recordemos el tema, recargándonos en Dios. ¿Y qué tiene que ver, dirá usted, la porción con que hemos empezado este gran mensaje desde el día de ayer? Bueno, versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Ahí está, amado hermano, el texto bíblico en base a nuestro tema, recargándonos en Dios, ya que acá el salmista está, y si usted lo lee, dice el tema general del capítulo 84, dice: anhelo por la casa de Dios. Y es que en la casa de Dios, o en la presencia de Dios, o en la palabra de Dios, es donde todo creyente recarga su vida espiritual. Y por eso dice el versículo 5 que hemos leído: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿A dónde tenemos que tener nuestras fuerzas? En Dios. Ese fue, amada iglesia, el punto del día de ayer viernes. El punto de ayer viernes hablaba de recuperar o recargar nuestras fuerzas en Dios. Eso ya lo vimos ayer, como también ayer estuvimos hablando de cuántas cosas se desgastan, hablando materialmente, y hablamos también, amada iglesia, del desgaste físico y de cómo pues poder suplir ese desgaste hasta donde se puede. Y también hablamos que así como lo material y lo físico se desgasta, también lo espiritual sufre desgaste ante las luchas diarias que cada uno de nosotros como pueblo de Dios sufrimos. No es en vano o no es por gusto que también allá el apóstol Pablo, amada iglesia, en Efesios capítulo 6, habla de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué fin la armadura? Con el fin de no sufrir heridas, con el fin de no sufrir destrucción o muerte. La armadura, si lo vemos físicamente, una armadura sirve para defenderse. Pues en el sentido espiritual, la armadura de Dios sirve para defendernos espiritualmente de algo que no es físico ni material,
sino que es espiritual, ya que tú y yo, amada iglesia, sabemos que hay una guerra espiritual. En este caso, repitiendo el tema, estamos en recargándonos en Dios, ya que nuestra vida espiritual, amada iglesia, también sufre desgaste espiritual. Y repito, ayer tocamos que tenemos, cuando ese desgaste espiritual viene a todo creyente, porque a todo creyente nos llega, tenemos que saber que lo podemos recuperar, esas nuevas fuerzas, solamente en la presencia de Dios. Eso lo vimos ayer, amada iglesia. Hoy vamos a continuar, hoy en este hermoso día sábado, día de culto de jóvenes. Y por cierto, pues Dios bendiga a la juventud, Dios bendiga a las jovencitas, los jóvenes que siempre están despiertos espiritualmente, y es necesario, amado joven, jovencita, si queremos el día de mañana ser adultos o adultas de bendición, hoy como jóvenes debemos de permanecer despiertos espiritualmente. Bendito sea el Señor. Así es que este sábado Dios bendiga a toda la juventud y a toda la iglesia del Señor. Entrando, amada iglesia, a nuestro segundo punto, ya que el día de ayer vimos el primero, nuestro segundo punto: ¿a dónde me voy a recargar? He sufrido desgaste espiritual. Ya vimos ayer que tengo que recargarme en Dios. Hoy en nuestro segundo punto vamos a decir: he sufrido desgaste espiritual. Ya dijimos que los desgastes espirituales vienen a raíz de diferentes situaciones. Muchas veces no las vamos a poder entender de dónde viene este desgaste espiritual. Pero muchas veces, amada iglesia, podemos sentirnos desmotivados por leer la Biblia, desmotivados por el culto. Podemos sentirnos desmotivados de orar, de ayunar, de vigilar. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, algunos, no nos damos cuenta qué es lo que tengo que hacer. Esta desmotivación, esta tristeza en orar, de no buscar la Biblia y leerla, sino que el cuerpo, la carne de nuestra vida solo se deleita en lo material, en cosas vanas y pasajeras, pero ya no quiere espiritual. Hay un decaimiento, hay un desgano, hay un desánimo, hay una debilidad espiritual, hay ¿qué podemos decir? Anemia espiritual. Y al diablo, al infierno, le conviene que creyentes con este estilo se mantengan así viviendo su vida espiritual. Pero Dios no, amada iglesia. Y si a tu vida, querido hermano, hermana, en este tiempo de esta pandemia ha llegado la debilidad espiritual, hoy es tiempo que usted, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nos levantemos y tomemos fuerzas. ¿A dónde tenemos que tomarla? Dijimos ya ayer, en Dios. Y ahora, amada iglesia, ¿a dónde voy a tomar fuerzas? ¿A dónde voy a recargarme? ¿A dónde voy a buscar ese aliento, ese ánimo espiritual? Aquí viene el segundo: en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Allí, ese es nuestro segundo punto. Me voy a recargar mis fuerzas en la palabra de Dios. El enemigo, amada iglesia, buscará de una u otra manera que no recargues tus fuerzas, sino que decaigas y que te mueras. Ese es el deseo del infierno. Ese es el deseo de Satanás. A eso te puede llevar tu carne. Esas cuantas libras de peso que puedas tener tu carne, se va a moldear, o se va a inclinar la palabra a las cosas del mundo. La carne. La carne ya no sujeta al alma y al espíritu nuestro buscando de Dios. La carne se vuelve o se inclina a las cosas del mundo. ¿Cuánto creyente ha perdido su oración, ha perdido el ayuno, ha perdido sus cultos, ha perdido la lectura de la palabra, ha perdido su oración y se ha inclinado, y fácilmente esa persona, ese hermano, esa hermana, no importando qué grandes privilegios o pocos privilegios tenía, la carne y el mundo y Satanás lo va llevando poco a poco,
Si no era malcriado, empieza a ser malcriado. A los malos pensamientos, a las malas amistades, hasta que lo va metiendo y lo va llevando esa situación a una destrucción. No hay que esperar hasta que esa situación llegue. Si tu vida, querido hermano, hermana, sientes una debilidad, necesitas recargarte, vamos a la palabra de Dios. Quiero leerte, amada iglesia, recuerden, nuestro segundo punto es recarguemos nuestras fuerzas en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 81 al 82. Ahí en su Biblia, Salmo 119, versículo 81 al 82. Dos versículos, oigamos lo que dice. Oiga, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 82. Desfallecieron mis ojos, oiga, por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Qué está hablando el salmista, amada hermano y hermana, iglesia del Señor? En esta porción está hablando y está diciendo que la prioridad de él es la palabra. Si hay un lugar donde tú y yo tenemos que tener claro en nuestra vida como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como gente que va para el cielo a una eternidad con Cristo, es que en esta tierra vamos a tener guerras y muchas veces vamos a desfallecer. Pero una fuente donde debo de ir a recargar mi vida espiritual se llama la palabra de Dios. Hay tantos lugares en esta tierra, muy bonitos los lugares. Yo no digo, amada iglesia, que en oportunidades no haya que ir a visitar esos lugares bonitos, honestos y todo lo demás. Pero el lugar donde tú y yo tenemos que recargar nuestra vida espiritual es en la palabra de Dios. Los lugares que este mundo o que este país pueda tener bonitos nunca van a sustituir la palabra de Dios para con nosotros. A donde tú y yo tenemos que recargarnos es en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Que quieres ir a algún lugar bonito de lo que ofrece este mundo? Pues está bien, vaya. Toda vez usted y yo no dejemos nuestros compromisos espirituales con el Señor. Bien, hemos visto la porción bíblica y la porción bíblica, amada iglesia, nos manda a fortalecernos en la palabra de Dios. Las promesas, amada iglesia, que encontramos en la palabra no solamente son para un grupo exclusivo de hermanos, es para todos nosotros sin excepción alguna, amada iglesia. Te sientes débil, te sientes anémico espiritual, te sientes que tu olfato espiritual se ha perdido y huele más y sentís más deseo por el mundo que por las cosas espirituales, es necesario ir a la palabra de Dios, el cual está para cada quien en el momento que le busque. Ahí está la palabra de Dios, las 24 horas del día. Ahí tienes tu Biblia para que vayamos, amada iglesia, y nos alimentemos del pan espiritual. Recuerda que la palabra de Dios es nuestro alimento. Allá lo dijo Cristo en Mateo capítulo 4, versículo 4 dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Ahí está, amada iglesia. Un decaimiento espiritual no lo vas a suplir con un buen plato de comida material. Un decaimiento espiritual no lo vas a suplir visitando algún lugar turístico. No vas a encontrar allí la recarga. No lo vas a encontrar paseando. No lo vas a encontrar comprando un buen vehículo. No, tu decaimiento espiritual lo vas a recargar en la palabra de Dios. Jesús fue bien claro que así, amada iglesia, como tú y yo sabemos que físicamente necesitamos el alimento material, debemos de estar claros ahora que así necesitamos también el alimento espiritual, así como el material. ¿Por qué comemos? Porque este cuerpo trabaja, se desgasta
gasta energías en el correr del día, necesita comer. Pues también nuestra vida espiritual se desgasta y necesita alimento espiritual. Qué tremendo, amada iglesia. Cuántas personas físicamente están bien gorditas y fortalecidas físicamente, pero espiritualmente su cuerpo espiritual se está muriendo. Su cuerpo espiritual ya está con una tajada de limón en la boca. Necesitan el pan espiritual. Necesitamos entonces buscar la fuente inagotable que es Dios y su palabra. Es necesario, amada iglesia. ¿Cuánto creyente físicamente vivo habrá en las iglesias, pero que espiritualmente ya está en las últimas? ¿Cuánta gente se está preocupando por su vida física en estos tiempos de pandemia, pero no se está preocupando por su vida espiritual en estos tiempos? Amada iglesia, así como necesitamos la salud física y debemos de preocuparnos por la salud física, el mundo y toda la humanidad debería de preocuparse por la salud espiritual. Es por eso, amada iglesia, que en los tiempos que vivimos vamos a ver a muchas personas vivas físicamente, pero que en sus vidas físicas hay una amargura, hay odio, hay violencia, hay cuánta cosa. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. Ahí la vida espiritual ya se murió. Usted va a ver muchas personas preparadas físicamente, académicamente, pero espiritualmente están muertos y por eso no pueden tomar las mejores decisiones. Y eso, amada iglesia, lo estamos viendo tú y yo en nuestra nación. ¿Cuántos de nuestros líderes y autoridades que están en los puestos de eminencia en este país no pueden tomar decisiones correctas? ¿Por qué? Porque ellos se cuidan físicamente, pero espiritualmente muchos de ellos están muertos. Y muertos no pueden tomar las buenas decisiones, no, que toman las peores decisiones, y ahí hay violencia, hay obstáculos, hay estorbos de uno y otro lado. Amada iglesia, es necesario que tú y yo nos preocupemos por nuestra vida espiritual. ¿Se ha desgastado tu vida espiritualmente? ¿Un problema matrimonial te ha traído desgaste espiritual? Vamos a la palabra, vamos a la presencia de Dios. Ya lo dice Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando piense, amada iglesia, cuando un hermano, una hermana piense que ya no aguanta más, corramos a Cristo inmediatamente, corramos inmediatamente a la palabra de Dios, corramos inmediatamente a la presencia de nuestro Dios. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Bendito sea el Señor. Acuérdese, amada iglesia, allá tenemos en un sentido físico aquella mujer que padecía flujo de sangre. ¿Y cuántos años habían pasado? Probablemente ella estaba a escasos meses o días de ser difunta. Pero ¿qué pasó? Fue y tocó el borde del manto del Señor. Y fue aquella mujer sustentada por la fuente inagotable de vida eterna, Cristo Jesús. Aquella mujer estaba ya por morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente, pero fue a donde tenía que haber ido. ¿Cuántos creyentes en todo el mundo no están yendo a esa fuente, sino que se han quedado sustentándose con las cosas de este mundo? Y eso tarde o temprano, amada iglesia, te va a llevar a la muerte espiritual y a la larga a la muerte física. Así que no olvidemos, nuestro primer punto, debemos de ir a Dios. Nuestro segundo punto, debemos de ir a la palabra de Dios. Hoy vamos, amada iglesia, a nuestro tercer punto. Recuperemos o recarguemos nuestras fuerzas. ¿A dónde? En la casa de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Tercer punto, a la casa de Dios. Allí vamos a recargar nuestra vida espiritual. Aquí estamos hablando ya de tres cosas. Uno, dijimos Dios. Dos, su palabra. Y tres, la casa de Dios. Es un lugar donde Dios ha recargado y sigue recargando vidas espirituales. Hombres y mujeres que se sintieron morir espiritualmente, corrieron a la casa de Dios
y allí fueron restaurados espiritualmente. Hoy, ese mismo Dios que ayer recargó estas vidas también sigue recargando hoy al que se acerca, al que reconoce que estas cosas de este mundo no le van a ayudar. Bendito sea el Señor. Entonces, punto 3 dijimos, recuperemos o recarguemos nuestras fuerzas espirituales en la casa de Dios. Y para eso, amada iglesia, vamos a leer Salmo 84, del 1 al 4. Salmo 84, del 1 al 4. Y lo leemos y dice, oiga lo que dice, versículo 1. Espero que usted también ahí en casita, su Biblia abierta, y leamos. Y dice el 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amada iglesia, ahí tenemos esta porción bíblica. Y esta porción bíblica no está solo por así. Está puesta ahí porque es una realidad. Cuando alguien ha decaído, sus fuerzas se han acabado, se han desgastado, ¿a dónde tenemos que ir? Nos dice su palabra, a la casa de Dios. Ahí es donde vamos a tomar fuerzas espirituales. No es en la casa del vecino, no es en la casa de la vecina, no es en, qué sé yo, la casa comunal, no es otro lugar, es en la casa de Dios, amada iglesia. En la casa de Dios vamos a encontrar fuerzas para continuar. No olvidemos, amada iglesia, que Dios le dio fuerzas a Jacob. Usted conoce, amada iglesia, la historia de Jacob. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú. Usted recuerda esa historia. Cuando iba huyendo. Y si usted recuerda, en ese huir de Jacob, de su hermano Esaú, que iba a la casa de Labán, antes de llegar a la casa de Labán, usted conoce la historia, pasó Jacob por un lugar llamado Betel. Betel. Tal vez usted se recuerda esa porción bíblica. ¿Y qué pasó en Betel? Ahí en Betel, Jacob recargó su vida espiritual. Jacob iba huyendo. Jacob se sentía desesperado. Jacob se sentía mal en su vida. Ahora, ¿qué pasó? Ahí en Betel, Dios se mostró a Jacob. ¿Y qué quiere decir Betel? Betel quiere decir casa de Dios. Casa de Dios. Los que estamos en la casa de Dios, amada iglesia, los que ya estamos en la casa de Dios, estamos en la obligación, amado pueblo, de delante de Dios o delante de Jehová, de brindar un ambiente de paz a aquella alma que viene huyendo del mundo de guerra. Porque en el mundo, amada iglesia, no hay paz. En el mundo hay violencia. En el mundo hay destrucción. En el mundo hay tristeza, hay dolor, hay angustia. Y cuando una alma llega al templo, llega a la casa de Dios, usted y yo, amada iglesia, que ya estamos dentro de la casa de Dios, debemos de brindarles paz a estas almas. Porque ahí en la casa de Dios es donde me voy a fortalecer. Entonces, no olvidemos nuestro tercer punto. ¿A dónde voy a recargar mi vida espiritual? Es en la casa de Dios. Quiero que leamos, amada iglesia, Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3. Vamos a Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3 y veamos lo que nos dice su palabra, amada iglesia. Oiga, dice versículo 2, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Oiga,
Versículo 2 estoy. Y correrán a él. ¿Él quién? Dios. Y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Oiga lo que dice después. A la casa del Dios de Jacob. A la casa del Dios de Jacob, dice. Y luego dice, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Si usted, amado hermano y hermana que está ahí en casita, ha sido curioso con la porción bíblica que hemos leído, aquí solamente, acá en Isaías 2, versículo 2 al 3, nos está hablando esta porción de los 3 puntos que hemos mencionado, o que estamos por terminar ya con este tercer punto. En el versículo 2, casi al final dice, correrán a él. ¿A él quién? Dios. Nuestro primer punto, a donde me voy a ir a recargar, es a Dios. Haciendo memoria. Vamos en el versículo 3, dice, a la casa del Dios de Jacob. Es el punto 3 que estamos tocando. ¿A dónde voy a recargar mi vida espiritual ante el desgaste, la lucha, la guerra en este mundo? A la casa de Dios. Y por último, siempre en el versículo 3 dice, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De qué nos está hablando? De la palabra. Hay 3 lugares, amada iglesia, donde tú y yo podemos ir a recargar nuestras fuerzas espirituales. Hay 3 lugares. No es el Sunsal, no es el cuco, no es el tamarindo tampoco. No, que te quede claro, amado hermano y hermana, aunque a la carne no le gusta muchas veces. La carne quisiera las cosas de este mundo. La carne, amada iglesia, quisiera que tú y yo le diéramos rienda suelta a todos los deseos que la carne pide. Porque esta carne, cuando no está sujeta al Espíritu Santo, cuando no está sujeta a las cosas de Dios, esta carne pide pecado, amada iglesia. Por eso tú y yo, en un momento de decaimiento, de debilidad espiritual, debemos de ir a estos 3 lugares. ¿Cuáles? La presencia de Dios, la palabra de Dios y la casa de Dios. Allí en esos 3 lugares, usted y yo vamos a recibir el suero de fortaleza. Vamos a recibir la presencia de Dios. Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a ayudar. Así que no hay otro lugar a donde ir más que a la presencia de Dios. No hay otro lugar a donde fortalecernos más que la presencia de Dios. Así como tú, querido hermano y hermana, lo tenemos claro físicamente, que cuando estás mal de salud, dentro de lo físico, buscamos el medicamento, así también espiritualmente debemos de tenerlo claro, que en un decaimiento espiritual, en un apartarnos espiritualmente de Dios, tenemos que ir a buscar la presencia de Dios. La casa de Dios, amada iglesia, es donde vamos a recuperar nuestras fuerzas ante las acechanzas, ante las guerras espirituales. No vamos a encontrar o no vamos a recuperarnos en los centros comerciales. No nos vamos a recuperar en la mejor banquete o comida que podamos tener. No vamos a recuperar nuestras fuerzas espirituales en las playas, sino en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Y por qué en la casa de Dios? Porque dice su palabra que allí envía Jehová salvación y vida eterna. Quiero que leamos, amada iglesia, esta porción que seguramente algunos hasta de memoria la sabemos. Salmo 133, versículo 1 y 3. ¿Qué dice? Oiga lo que dice, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? En la casa de Dios.
en la casa de Dios. Estamos claros, amada iglesia, que en todos los tiempos el infierno, el mundo y la carne se oponen a las cosas de Dios. Y hay un desgaste espiritual. Pero tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir a la fuente de la palabra de Dios. Tenemos que ir a su casa. Ante el cansancio espiritual, no olvidemos estos 3 lugares, amada iglesia. No tenemos, alguien puede decir, me voy a quedar en casa porque me siento cansado espiritualmente. No es en tu casa que vas a recuperar, es en la casa de Dios, donde tú y yo vamos a recuperar nuestra vida, nuestra fuerza espiritual. Amada iglesia, Dios le bendiga en este hermoso día sábado y sigamos adelante el día de mañana con la ayuda de Jehová en el ayuno. Sigamos adelante. Dios te bendiga y que si Cristo no viene el día de mañana, continuamos nuestra vida hacia adelante. Dios te bendiga.